Tardes, pues nada, vamos a empezar aquí en este clima de oración, porque la verdad es que estas charlas son pues, también como una meditación sobre el corazón de Jesús, y así es como yo creo que también las sentís y las escucháis. Os presento al padre John, no es inglés, es vasco. John es de vasco, es de los de verdad, de Guipúzcoa. Y bueno, pues él ha tenido muchas peripecias en su vida, todas muy buenas, y entró en el seminario de Toledo, él se formó, eso ya es decir mucho, y ha estado muchos años en varias parroquias de Toledo, pero estuvo también un tiempo haciendo un trabajo apostólico en el Centro de Espiritualidad de Valladolid, que precisamente es donde se celebra, se conmemora, que es el lugar donde el Padre Hoyos, que ahora nos hablará John de él, el jesuita Padre Hoyos, es el que el Corazón de Jesús le encarga la difusión de la espiritualidad del Corazón de Jesús en España, y es por donde en España empieza. Y ahora le tenemos aquí en la diócesis, está de párroco en la parroquia de Santiago Apóstol de Valdemoro, y por tanto pues está aquí con nosotros en nuestra diócesis. Así que, pues nada, le escuchamos, y luego si queréis alguna pregunta, pues seguro que también es interesante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilustras los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar lo que es recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Beato Bernardo de Hoyos, ruega por nosotros. Bueno, bien. Me he llevado 2 consolaciones nada más entrar en vuestra parroquia. La primera, ver que a vuestro párroco le ocurre como a mí, que cuando damos avisos, después no sabemos si hemos dado ya la bendición o no la hemos dado. Y la segunda, ver a algunos jóvenes que estaban por ahí en la misa de un día de diario. Siempre nos alegra a los que ya tenemos canas, ¿verdad?, ver a los jóvenes en misa. Bien, pues aquí estamos pescados para intentar decir algo de Bernardo, del beato Bernardo de Hoyos. Quizá lo primero que cabe señalar es que, como buen apóstol del corazón de Jesús, es un joven aniquilado de la visibilidad muy pública o excesivamente pública. Me parece que el corazón de Jesús suele tener siempre un especial interés en que solo brille Él, solo quede Cristo, solo quede el corazón de Cristo. Y es muy fácil ver que los grandes apóstoles del corazón de Cristo o las obras del corazón de Jesús que van encaminadas a subrayar el corazón de Cristo, los primeros sean muy ocultos o queden muy escondidos, no por arte de magia, sino normalmente, como ocurren las cosas en la vida siempre, a través de circunstancias humanas. Y lo segundo, las obras, las empresas de divulgación, de fomento del corazón de Cristo, suelen tener siempre muchas dificultades. Cuando de una de las primeras veces estuve con don Ginés y hablamos
del centenario, le dije, prepárese. Y me parece pues que así es, ¿no? O sea, así es. Suele ser de fruto seguro, siempre, pero el fruto suele ser proporcional a las dificultades humanas, como ocurre siempre en la vida. Las cosas muy grandes siempre están en la sombra de la cruz. En la sombra de la cruz. Y así está la vida de Bernardo. De Bernardo no sabemos, no logramos ni encontrar sus huesos. No hay manera, no se logra encontrar dónde le sepultaron. Sabe más o menos, por los datos históricos del momento, de aquella comunidad de jesuitas donde él expiró, pero no hay manera. Y es un poco como un signo, sí. Por eso creo que también es un muchacho, un santo, un beato, que está tan oculto en la devoción y en el conocimiento así público como de masas, ni siquiera en la Iglesia de España. Muchacho desapercibido. Fijaros cuándo muere él y ha sido beatificado, como quien dice, hace 4 días. Bien, os doy 2 rasgos que casi son absurdos hoy en día de dar, porque no hay más que entrar en el Wikipedia y ya está. Pero un poco para situarnos, él nace en 1711 y el 20 de agosto, el día de San Bernardo, en Valladolid. Es bautizado extrañamente un mes más tarde, no sé cómo no excomulgaron a sus padres en aquellos tiempos, el 5 de septiembre es bautizado. Su pueblo, Torrelobatón, era entonces provincia de Valladolid, pero diócesis de Palencia. Y con 10 años recibe el sacramento de la confirmación. A los 9 años, como hemos ido también adaptando aquí en la diócesis, en muchas parroquias, y con 10 años marcha a estudiar a Medina del Campo, al Colegio de los Jesuitas, en 1720, el año de su confirmación y el año en que él marcha allá a estudiar. Y después, en el año 21, comienza en octubre sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de Villagarcía de Campos, un pueblito hoy en día muy pequeñito, de estos que están desapareciendo, en Valladolid. Y allí está hasta el año 26, hasta 1726. En el año 1725, pide permiso a sus padres para entrar en el noviciado. Tenía 13 años y medio. Hoy en día nos asusta, pero hasta hace unas décadas las personas de la generación que tienen ahora aquí en España 80 años o así, para los 9, 10 años ya habían salido de su casa a trabajar. En las familias humildes de la posguerra española, con 10 años, con 9 años, ya se había salido de casa a trabajar. Y para los 13 años, casi 14 años, pues había una madurez que puede equivaler hoy casi a nuestros 25, o igual algo más, porque la adolescencia se pasa cada vez más. O sea que ahí pide el permiso, y en el mes de octubre de ese año
en el 1725, pide la admisión al noviciado, pero se lo niegan porque era muy pequeñito y eso daba la sensación de debilidad física y de quizá no poder resistir la vida de noviciado y de religioso en aquellos tiempos donde no había calefacciones, ni aguas calientes, ni nada de esas cosas en ningún sitio y tampoco en los conventos. Hasta que consigue la admisión en 1726, en julio, es con 15 años, menos mes y medio, consigue la admisión en el noviciado y comienza el noviciado allí, en el colegio de Villagarcía de Campos. Ese mismo año tiene sus primeros fenómenos místicos. Era un chavalito, ya con esa edad, muy fervoroso, muy fervoroso. Como, por otro lado, aunque escondidamente, también hoy en día encontramos esta santidad en algunos que hoy son adolescentes. Hace 15 días encontraban, o 10 días, encontraban el cuerpo incorrupto de un chavalito italiano que murió con 15 años en el año 2006, con fama de santidad, cuyo proceso de canonización se comenzó, y un niño también, y un adolescente con un amor al Señor muy grande, que llevó también incluso al milagro de la conversión de sus propios padres antes de morir. O sea que hablamos de fenómenos místicos y de una unión muy alta con Cristo, en esa amistad con el Señor, y que no nos parezca cosas demasiado extravagantes. Los que sois catequistas y los que somos catequistas vivimos cosas muy bonitas de la intimidad de los niños con Jesucristo en cuanto los ponemos delante de Él. Algún rasgo más, después comienzan los estudios de filosofía, de nuevo en Medina del Campo. Cuando terminaban el noviciado pasaban a la filosofía a Medina del Campo, y ahí, a los 17 años, vive una noche oscura fuerte, que él llama el gran abandono. También ahí renuncia a sus bienes, que le correspondían, heredero de su padre que había fallecido, en favor de una hermana suya, y según el voto de pobreza como religioso. En 1730, viendo los superiores que aquel muchacho tenía una vida cristiana muy fuerte, piden el padre provincial que examinaran un poco a algunos teólogos jesuitas y de otras órdenes religiosas su espíritu, la autenticidad de cuanto vivía espiritualmente. Y en el mes de agosto de ese año pide permiso, de 1730, a su director espiritual para firmarse como Bernardo de Jesús. Esta es una de las lacras, quizá, o aquí asoma una de las lacras, de las sombras que pueda tener nuestra visión contemporánea con el beato Bernardo de Hoyos, porque él pertenece a una época donde el modo de hablar cristiano y el modo de escribir nos choca. Un modo muy
muy amoroso, nosotros diríamos un poco cursi, acaramelado, que a nosotros nos choca, nos repele un poco. Y es una de las dificultades que podemos encontrar un poco en sus textos, según la sensibilidad actual nuestra. Pero lo que encontramos detrás es un muchacho enamorado de Jesucristo, que no tiene ningún reparo en mostrarse así. Y pasa a estudiar teología, terminada la filosofía en Medina, al colegio de San Ambrosio, hoy Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, de Valladolid. Allí vivirá también un periodo, en el año 32, con muchos escrúpulos y con un gran temor de vivir engañado y de que todo lo que vive espiritualmente sea una mentira y de haber engañado a sus directores espirituales y a sus superiores. Y ahí pasa una gran oscuridad y una gran purificación. Y es ahí donde en 1733, el 3 de mayo, él tiene la primera noticia de el culto al corazón de Jesús al transcribir unas líneas, unos párrafos de un libro que había en la biblioteca del colegio, del teologado, haciéndole un favor a un gran amigo que estaba en aquel momento, era ya sacerdote, estaba destinado en la comunidad de jesuitas de Bilbao, le habían pedido que predicara la octava del Corpus Christi y quería hacerlo en base a algunas páginas, algunos párrafos de este libro que él había leído cuando había estado estudiante en Valladolid. Y como no había fotocopias, pues escribe a su amigo Bernardo y le dice: mira, en la biblioteca de casa, de vuestra casa, está tal libro. Me pasa esto, ¿harías el favor de copiarme estos párrafos, los párrafos que se refieren a las revelaciones del corazón de Jesús, al culto al corazón de Jesús, pedido por el Señor a Santa Margarita María? Y el primer domingo en el tiempo libre, como buen estudiante, buen religioso, espera a tener un rato de tiempo libre y el primer domingo, nada más recibir la carta de este amigo, va a la biblioteca, coge el libro, se va a su celda y se pone a copiar, y a leer y a copiar. Y ahí es donde se encuentra con lo que él llamará siempre el tesoro, que es el corazón de Jesús. Al día siguiente se siente llamado a propagar este culto en España y se ofrece al Señor como propagador del culto, con toda la conciencia de que no es más que un pobre seminarista y de que será difícil. Pero él se queja al Señor delante del sagrario de que aquello que ha sido conocido en Francia y que en otros países parece que ya se conoce, en España sea totalmente desconocido, aquello que es el corazón de Cristo. Y le dice al Señor: yo pues no soy nada más que un pobre seminarista, pero si de algo te puedo servir para propagarlo, yo me ofrezco. Y como siempre, pues el Señor, cuando se hacen ese tipo de ofrecimientos, viene volando y los acoge, ¿no? Y el 14 de mayo, a los 10 días, escucha, después de la comunión, la gran promesa. Este momento que hoy tenemos un poco devaluado o poco cuidado, porque el momento de después de la comunión. Solemos venir a misa con prisas y los sacerdotes también tenemos prisas
y hay muchas prisas en cerrar la iglesia después de la continuación de la misa, y comulgamos, a ver si el cura dice rápido la oración del final y podéis ir en paz, aleluya, aleluya, y nos marchamos. Pero es un momento muy importante siempre, lo vemos en la vida de los santos. Prácticamente las mayores gracias recibidas por Santa Teresa de Jesús en su vida tuvieron lugar después de la comunión. Por eso que esto nos ayude a todos a que bien dentro de la misa o bien después de la bendición y el podéis ir en paz, si podemos dedicar unos segundos o algún minuto a un momento de intimidad con el Señor, pues el Señor nos lo agradecerá mucho, mucho. Ahí es donde Él recibe lo que llamamos en España la gran promesa. Reinaré en España y con más veneración o no con menor veneración que en otras partes. Reinaré en España, que es la inscripción que encontramos a los pies del corazón de Jesús del cerro. Os dejo algunos puntos que me parecen principales, que cuando Bernardo recibe esta promesa, comienza a abordar. Lo primero que se propone era un muchacho con claridad de cabeza. Tenía luz para emprender las cuestiones apostólicas. Y lo primero que se propone es ganar para la causa del corazón de Jesús a los principales padres de la Compañía de Jesús en su provincia. A los padres que veía que eran cabeza y lumbreras, ganárselos para la causa del corazón de Jesús. Esto ya en ese mismo año. Después comienza en el año 34, 1734, la edición de libros. Hay que editar libros en castellano para España, que aquí hay un dato importante, porque hoy en día decimos España, pero la España de entonces eran las Españas. España no terminaba en Ceuta y Melilla o en los Pirineos, sino que la España de entonces y la promesa del corazón de Jesús a España entonces era toda Hispanoamérica y Filipinas. Y ahí viene el gran apostolado que comienza, primero ganarse a los principales padres, teólogos y predicadores, los que más brillaban en ese momento en la provincia de Castilla de los jesuitas. Después la edición de libros sobre el corazón de Jesús en castellano, y ahí pues empiezan. Él ya se ha ganado unos cuantos para 1734, y ahí empiezan varios padres esta empresa de la que Bernardo era cabeza, incluso entre los padres, y él todavía no era sacerdote. Y comienzan la publicación de libros, incluso la traducción de libros del francés al castellano para traducir lo que el corazón de Jesús había pedido a Santa Margarita en Francia 50 años antes. Las revelaciones primeras, podemos decir, del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque tienen lugar 50 años antes de lo que estamos hablando. Lo tercero fueron las imágenes del corazón de Jesús, de las cuales han estado poblados nuestros hogares hasta el año 70 o así, donde comenzamos a sacar de nuestras casas, y en los años 80, 70, 80, de nuestras casas, incluso de nuestras casas religiosas, por desgracia, las imágenes religiosas. Luego nos quejamos de que los políticos las quitan, pero los primeros que las hemos quitado hemos sido las familias
presuntamente cristianas, porque no había ninguna casa donde los dormitorios no estuvieran presididos por el crucifijo, donde las imágenes o los cuadros de la Virgen fueran muy frecuentes, y prácticamente ninguna donde no estuviera el corazón de Jesús entronizado en el hogar. Las primeras imágenes ellos las consiguieron en Roma, porque en España no las había. Y Bernardo procuró que se comenzaran a hacer en España y que se distribuyeran por toda España, comenzando por la Casa Real, que fue otro de sus puntos, la Casa Real. Lo cuarto, después de los padres, los libros, las imágenes, fueron comenzar a fomentar las novenas del corazón de Jesús. Es llegar al pueblo, convocar al pueblo cristiano. Y ahí consigue que uno de los grandes padres de la compañía en su provincia, el padre Loyola, que no es San Ignacio de Loyola, sino el padre Loyola, escriba pues un guión y unas preces para ellas, para las novenas. La primera se celebrará solemnemente allí, en la capilla que llamaban de la congregación, porque allí se reunía la congregación mariana del colegio de Valladolid, en lo que hoy es la capilla de la congregación mariana, en el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, algunos que creo que lo conocéis y habéis estado allá. No la basílica actual, sino la capilla de congregantes. Está presidida por una imagen de la Inmaculada preciosa. Pues allí convenció Bernardo a sus profesores y formadores para que predicaran la primera novena al corazón de Jesús, que yo creo que ya es milagro, que un seminarista convenza a sus profesores y a sus formadores de que hagan algo, es casi un milagro, un milagro. Y allí comienza la primera novena pública, el primer acto público de culto al corazón de Jesús en aquel lugar, en España. El siguiente paso, que será el quinto, será empezar a crear en las parroquias cofradías del corazón de Jesús. Y se funda la primera en Lorca, en el año 34, y se van difundiendo por Murcia y por toda España. ¿Veis? Ya es eso, ir sumando a la devoción del pueblo fiel, ir llevándolo al corazón de Cristo, según la sensibilidad también fuerte de la época. Y sexto, por medio del arzobispo de Burgos, obtiene que todos los obispos de España pidan a Roma el oficio divino, las laudes, las vísperas y la misa del Sagrado Corazón de Jesús. Y por medio del confesor del rey, obtiene que el rey Felipe V envíe también esa misma petición a Roma, avalando la petición de los obispos españoles. En ese tiempo no existían las conferencias episcopales, se hacía todo por medio del primado, del arzobispo primado de Toledo. Y ahí es donde predica la Cuaresma al aire libre, en el parque donde fue beatificado, que llaman del Campo Grande en Valladolid. Si vais a Valladolid en tren, nada más bajaros os encontráis con el parque del Campo Grande. Ahí es donde él predica la Cuaresma, y donde se confirma también la opinión que había de él de ser un buen predicador, que lo tenían incluso los superiores estimado así, como buen predicador. Son los mismos superiores suyos los que le piden que pida la dispensa para ordenarse sacerdote antes de la edad reglamentaria
en aquel momento. Y en 1735, el día 2 de enero, le ordenan sacerdote en la capilla del Palacio Episcopal, con otros jesuitas. Como también era frecuente entonces, a veces las ordenaciones sacerdotales no se hacían en la catedral convocada toda la iglesia diocesana, sino que en la capilla del obispo, que cabían los que se ordenaban y poco más, pues allí se ordenaban sacerdotes. Celebra el Día de Reyes, el día de Epifanía, su primera misa, y después pasará un tiempo muy dedicado al ministerio de las confesiones. El 18 de noviembre del año 35, de ese mismo año, enferma de tifus en una peste que asola la ciudad de Valladolid, asistiendo a los enfermos. Y dura 15 días, 14 días, su enfermedad. El 29 de noviembre expira. A los 24 años expira. Y ahí le entierran y desaparece. En ese, por otro lado, es una característica de los apóstoles del corazón de Jesús, el propio deseo de desaparecer. No penséis que es un abuso de Jesucristo. Suele ser muy frecuente en ellos la petición de desaparecer y que solo se vea Jesucristo. Todo lo contrario, pues tantas veces de nosotros, que nos gusta tanto pues brillar y bien, pues que hablen de la conferencia o del sermón o de la catequesis que he dado, me parece muy bien, pero si además hablan bien de mí, pues mejor todavía. Y todo lo contrario. Suele ser una característica siempre de ellos, el afán de ocultamiento y el afán de desaparecer y que quede el corazón de Cristo. El corazón de Cristo. Yo estoy convencido de que seguramente este año centenario meta poco ruido. Pero no me cabe ninguna duda de que dejará muchas gracias. Porque el Señor es así. Y los caminos del corazón de Jesús, cuando tienen ese aspecto de pretender indicar su corazón con lo que significa, pues hay como ese ocultamiento. Bien, son y 20, no, son y 16, ¿no? ¿Cómo andáis de hora? 5 minutos más, sí, y callamos, ¿no? Me ha dicho que 6:25 podía hablar y dejar 5 minutos de si había alguna pregunta. Yo había preparado, eso era la introducción. Lo que había preparado un poco era el que pretender hablaros de Bernardo como sacerdote del corazón de Jesús y apóstol del corazón de Jesús. Pero me parece que, bueno, pues que hay más o menos lo que yo pretendía decir, está más o menos dicho con sencillez, muy brevemente. Podéis entrar y os animo a que lo hagáis, ¿no? Que pidáis a Jaime que os facilite en algunas de las biografías que hay, ¿no? Y una sencillita, muy breve, y otra que creo que quedarán ejemplares, que se hizo en el apostolado de la oración, y que podéis conocer un poquito más de este gran muchacho.
y también el promover el cariño a Él, la amistad con Él, que es lo que llamaríamos la devoción a Él. Pero la devoción tiene que ser una amistad con los santos, y en este caso con este muchacho, que es realmente pues un tesoro. A mí me llama mucho la atención siempre que me acerco a él, el corazón tan humano, tan fraterno. Era un muchacho tan fácil al servicio, a ayudar a sus compañeros. Incluso los superiores en algunos momentos le pidieron que acompañara a su casa y estuviera unos días en su casa con él, algún compañero que había enfermado y que le mandaban a casa de los padres a reponerse. Detalles siempre muy significativos de una finura humana que solo puede llegar a ser tan fina, tan delicada, en un alma muy de Dios, muy de Jesucristo. Y bueno, no os enredo más. Creo que ahí ojalá pues nos sirva. Yo veo que Bernardo sigue estando como muy escondido. Y bueno, pues no está mal si algunos en esta noche quedáramos como amigos suyos y lo acogemos en nuestro círculo de amigos, esos amigos que están en el cielo, que no es encima de las nubes, sino en una vida diferente de nuestra manera de vivir, pero muy íntimos de nosotros, pero a los que tenemos que aceptar. Yo creo que esta noche puede ser para nosotros como Jesús cuando llega con los discípulos de Emaús a Emaús. ¿Os acordáis? Jesús hace ademán de seguir camino. Y los discípulos habían quedado con el corazón muy templado en aquel trozo de camino que habían hecho con Jesús. Y cuando Él les dice, bueno, pues, vale, adiós, nos despedimos. Ellos, sorprendidos, le dicen, pero, Señor, es tarde, atardece, quédate con nosotros. Y Jesús se queda. Creo que con Bernardo, pues ojalá, ¿no? Estos minutitos que le hemos dedicado nos sirvieran para esto. Ahora terminamos la charla, nos marchamos cada uno a nuestra casa. Pero si tú le invitas a quedarse en tu vida como amigo, se queda. Si no le invitas, no. Ya sabéis que en la vida cristiana, por parte de los que ya están en la santidad o en el cielo, incluido Jesucristo, hay siempre un gran respeto por nuestra libertad. Y si tú no le pides que se quede, estate tranquilo que no se queda. No se queda. El Señor y los santos no son como los curas que a veces nos autoinvitamos, o que a veces igual, ojalá no, forzamos un poco las cosas, sino que siempre hay ese gran respeto. Esta tarde le habéis querido dedicar estos minutos, este rato, de llegar más tarde a casa, de regalarle unos minutos, pero ahora muy cordialmente os despide y os da las gracias. Y ojalá pues surja de nuestro corazón ese deseo, ¿no? Esa sorpresa. Pero hombre, ya nos hemos conocido.
nos hemos conocido. Ahora lo que tengo es más ganas de conocerte, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y Jesús se fue con ellos y se reconocieron. Pues ahí, ¿no?, podemos terminar. Y las gracias a vuestro párroco de su invitación. Aquí tenéis grandes sacerdotes muy bien preparados intelectualmente y que se dignen invitarnos a los que somos unos pobrecitos curas de barrio, pues es un asombro. Y nada más. Adelante, que aprovechéis estos días. Tenéis una de las parroquias de la diócesis donde estáis teniendo un poquito de intentar fomentar este año e intentar servir la parroquia como un dedo que indica al corazón de Jesús, para que quedemos en Él, no para hacer actividades, porque este año pues alguna actividad tenemos que hacer con este rollo del centenario, sino que para que quedemos unidos al corazón de Jesús, ese corazón que tanto ha amado a los hombres, que tanto nos ama. Amén. Gracias. Gracias. No sé si alguno queréis decir algo. De nada, es un gusto. Si quieres comentar una cosa sobre el desconocimiento del Padre Olivos, muchas veces nos conocemos. Sí, ¿no? Lo he dicho un poquito, ¿no? O sea pero creo que tiene mucho que ver con el itinerario espiritual de los apóstoles del corazón de Jesús. Y también que es español. Porque en España no sabéis cómo tratamos a los grandes nuestros. Así que tenemos que ser signo de contradicción en estas cosas en nuestro país. Y fomentar la sencillez. Yo me he dado pena, pero no tenía en la parroquia estampas de Bernardo para los traigos, y que había traído algunos de los libros que se han publicado, que son pocos, no hay mucho. Hay algo de Monte Carmelo, una biografía muy sencillita de recompuesta del padre Máximo Pérez, y luego otro que me parece que es un tesoro que se editó en Vidapor, que no sé lo que quedará en el depósito del apostolado de la oración, porque ese libro no está a la venta en las librerías, pero está en el apostolado de la oración. A mí me parece que un aspecto muy importante de Bernardo que sí podemos aprender es el ofrecimiento al Señor. Cuando este muchacho lee aquellos párrafos y le tocan el corazón, y le duele tanto que en España el corazón de Jesús no fue conocido, lo primero que hace no es un círculo de murmuración dentro del seminario, ni de quejas de la Iglesia, ni de quejas de los curas o los obispos españoles o tal o cual, sino que es bajar al sagrario y decirle a Jesucristo: no puede ser. No puede ser. Si en algo te sirvo, aquí me tienes. Ya me ofrezco. Soy consciente de ello. Y en esto ninguno estamos exentos. Aunque tengáis 98 años y penséis que ya no valéis para nada, pues valéis para lo más importante de la vida, que es dar la vida, entregar la vida. Y eso puede ser lo que obre los prodigios que el Señor quiere hacer ahora a través de tu vida. Yo creo que podemos aprovechar y debemos aprovechar este año para pedir a los sacerdotes que en los hogares repongamos el corazón de Jesús. Pero no solamente
como ir con la almohada, sino que sea el Señor, primero, el signo de acoger el amor de Jesucristo en casa. En casa. Corazón de Jesús. Queremos tu amor en el centro de nuestra casa, en el centro de nuestra familia. Porque a mí me parece que, si no hacemos las cosas con un hondo sentido, no tendrán mucho sentido y terminaremos sin valorarlas. Gracias a Dios estas décadas, que son de los puntos. La consagración o la renovación de la consagración de las familias, de entregar la familia, y si algunos no podéis la familia, tú, al corazón de Jesús. Pero los que podéis la familia, pues la familia. La familia. Y la imagen o el cuadro del corazón de Jesús en el hogar, puesto en un lugar donde descansamos. No donde vamos a dormir, sino donde descansamos. Porque, si la ponemos a la entrada de casa, cuando entramos, cuando salimos, si es que miramos. Pero luego el centro de donde descansamos suele ser la tele. Bueno, pues quizá tampoco pasa nada por aquí, al lado de la tele. A tiro del sillón cómodo donde descansamos. Que así también igual nos ayuda en algunos momentos a ver que corazón de Jesús y lo que está saliendo en la tele conviene cambiar de canal. Y no me refiero a cosas sucísimas, sino a determinados problemas que a veces nos encantan y nos enganchan. Porque pues, ver el testeo de sus mariachis y el corazón de Jesús, me entretiene mucho, pero sobre todo que yo he visto, estos años me perdonáis, porque soy cura de Toledo y he visto lo que he visto, donde he vivido. Bastantes matrimonios jóvenes, familias jóvenes, que han convertido el rinconcito del salón, o el lugar del salón donde han puesto la imagen del corazón de Jesús, en su oratorio particular de casa. Un poco como si el obispo les hubiera dado permiso para tener el Santísimo. Y allí todos los días a la noche, antes de acostar a los niños, terminan rezando con los niños, los papás y los niños, delante del corazón de Jesús. Y cuando ha habido algún terremoto familiar, antes de acostarse se piden perdón y piden perdón al corazón de Jesús, y piden perdón entre ellos. Para practicar esto que insiste tanto el Papa Francisco, no acostarse con los morros, porque nos despertamos con más morros, y conviene no acostarse con morros. Y delante del corazón de Jesús, si rezamos delante del corazón de Jesús un poquito, en vez de con los niños en la cama, las abuelas, estaréis con ellos, pues lo mismo en casa, pues igual vuestros hijos no lo hacen, pero hacedlo vosotros con los niños en casa. Porque los que se sientan aquí, ¿sabéis un secreto que podemos contar los curas? Que cuando vamos a los sanatorios a enterrar a la gente mayor, los que están más rotos son los nietos. Porque los vínculos que tenéis hoy los abuelos con los nietos son fortísimos. Tienen mucho más vínculo afectivo, amoroso, de amor, con vosotros y con sus padres. Y lo que se ha vivido con la abuela, con los abuelos, pues es imborrable, como lo que se ha vivido con los padres. Es imborrable. Ahí tenéis que vivir con mucha confianza y con mucha perspectiva y ayudarles. Y en vuestra casa, pues, mis hijos no lo hagan, en su casa no lo hacen, pero cuando vienen a casa de la abuela, pues sí, lo vivimos. Os contaba el padre Mendizábal, un gran reformismo, un gran teólogo, que habían pedido una ponencia, me parece que fue en el Congreso de Bogotá Internacional, del Gran Instituto Internacional del Corazón de Jesús en sus tiempos, de Bogotá, donde salieron esos luchazos, tú los conocerás.
las actas de esos congresos. Y en una de estas ratos, después de la gran ponencia que dio sobre el corazón de Jesús, ahí iban Ratzinger, iban grandes teólogos a estos congresos, alguien le preguntó, él era arzobispo, pero había sido un gran teólogo, le había dado una magnífica ponencia sobre el corazón de Jesús. ¿Y usted de dónde aprendió la devoción al corazón de Jesús? Y este hombre, con toda su teología, le dijo: pues mire, cuando yo era pequeño, en mi casa, en el centro del salón, estaba la imagen del corazón de Jesús sincronizada. Y mi mamá, cada vez que hacíamos algo humano, siempre nos mandaba a los hermanitos: vete al corazón de Jesús y le cuentas lo que has hecho. Y le miras. Estás llorando aquí mirando al corazón de Jesús. Y claro, él dice, no sé cuánto tiempo tardé, pero le dije un día que le dije a mi madre: mamá, a mis compañeros de colegio, sus mamás, cuando se portan mal, les pegan con la zapatilla. Y tú siempre nos mandas al corazón de Jesús. No lo entiendo. Si esta imagen que tenemos en casa mira con tanto amor, no lo entiendo. Y le dijo a su madre: pues eso es lo que quiero que entiendas. Que cuando en la vida lo hagas mal, el único que te va a seguir mirando con amor es él. Este hombre después aprendió mucha teología y fue mucha jerarquía de la Iglesia. Pero la enseñanza honda que le dio su madre no se lo borró jamás. Ahí es a donde tenemos que entender si hacemos este tipo de cosas, que no pueden quedarse en un acto ritual de que, bueno, pues invito a las amigas y al señor párroco a un chocolatito con picatostes en casa y entronizamos el corazón de Jesús y decimos ahí 4 jaculatorias piadosas que a muchos les olvidan un poco rancio, y no, sino que tenemos que hacer eso, pero darle un sentido que lo puede tener. En casa no podemos tener el sagrario, pero sí podemos tener ese signo del amor de Jesucristo, que es la imagen del corazón de Jesús, y que se convierta. Yo he visto familias de estas que os comentaba, los días de cumpleaños, en el corazón de Jesús. Ha pasado el entierro de la abuelita. Esa noche, al corazón de Jesús. Esta mamá en el hospital, en el corazón de Jesús. Ahora, esto, pues, crea un entorno totalmente diferente en el ámbito del hogar, que no tiene nada que ver con solamente poner una estatua con un tapetito debajo bonito, sino que sea de verdad signo del amor a Jesucristo vivo, que vive con nosotros, que lo quiero acoger en casa, que quiero renovar el acogerle en casa, que quiero dar un paso como de vivir mi fe más vivamente en casa, que cuando tenemos un disgusto hondo, que cuando estamos pasándolo mal, podamos caer en el sillón de casa y mirar un rato al corazón de Jesús y descansar en su cuerpo. Si ahí tenemos que... Es que si me pincháis no sé. Señor Jesucristo, que en el signo de tu corazón nos expresas tu gran amor personal por cada uno de nosotros. Que con el signo de tu corazón abierto nos llamas. Ven a mí. Venid a mí. A una vida de mayor intimidad contigo.
a una vida de ir creciendo cada día un poco más en bondad, siempre y con todos. En esta noche te damos gracias por el don de la fe, por el regalo inmerecido de tu amor. Te presentamos y entregamos nuestra vida y a todos cuantos en ella llevamos.